De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a De Regreso, el programa radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa, y nos acompaña en la parte técnica Jorge Iván Benjumea, a quien agradecemos su colaboración. Hoy tenemos a una politóloga de nuestra universidad. Ella es Merceditas Jaramillo Quintero. Merceditas, bienvenida. Buenas noches. Me alegra mucho estar aquí, que este espacio exista en la emisora y poder contar las historias que nos traen de vuelta a la nostalgia, a la memoria y a nuestra casa. Y es precisamente el nombre que nos representa el programa, De Regreso, porque la idea es que ustedes siempre vuelvan y compartan con nosotros tanto sus experiencias profesionales, sus saberes, en fin, tanta información o experiencias que nos pueden traer y que la idea es compartir con los oyentes igualmente. ¿De cuándo eres egresada? Del 2006. ¿2006? Sí. Mercedes, una primera pregunta, o una segunda ya en este caso. ¿Qué hace un politólogo? Un politólogo estudia su contexto social, analiza cómo se están moviendo los poderes y los círculos de poder y participa activamente en formaciones sociales y creaciones de nuevos contextos. Tiene muchos ámbitos de aplicación. Pueden ser investigadores, pueden trabajar en la función pública, pueden ser docentes, pueden dedicarse a la función social, pero es algo que básicamente une las ciencias sociales y es la manera en la que se expresa la política, que es lo que todos vivimos en una cotidianidad de una u otra manera. Hay gente que lo vive más directamente, políticos, candidatos, los ediles, los líderes comunitarios, pero en realidad todos vivimos constantemente en una negociación de poderes y eso es lo que la ciencia política estudia. ¿Nos podrías decir por qué estudiar ciencia política? Porque es una manera de entender nuestra realidad, porque te facilita entender el contexto. Y así los politólogos hagamos chistes internos, obviamente, de nuestra carrera, digamos que tenemos un diploma para poder hablar toda la que queramos. Es una manera de entender la realidad, es una manera de entendernos como sociedad, es una manera de crearnos como ciudadano. Y yo creo que todos deberíamos tener por lo menos un cursito de democracia. Sería menos duro entendernos así. Merceditas, cuando mencionas que los políticos, igualmente se maneja este tema, ¿cierto? ¿Hay políticos que realmente estudian como ciencias políticas o son normalmente abogados? Muy pocos en realidad estudian ciencia política. Ahora hay una tendencia en los que ellos están empezando a hacer especializaciones o maestrías porque ya son abogados, economistas, sociólogos y se están interesando en estudiar la política como ciencia, porque primero era solamente un quehacer. Muy pocos lo tienen como profesión y es una guerra constante de los politólogos que trabajamos cerca de ellos o que podemos tener alguna influencia en ese respeto por la ciencia política, que es un debate que siempre está abierto, pues que cómo es una ciencia si no es exacta y todo el tema, pero yo creo que dignifica un poco el quehacer del político. Es el respeto a la negociación, el respeto a los principios, el respeto a los poderes, lo que les enseña a estudiar ciencia política. ¿Consideras entonces que a nuestra clase política le hace falta como untarse un poco de esto, de estudiar, de analizar el tema de la ciencia política como tal? Sí, yo creo que les hace falta. No sé si a los nuevos políticos yo aún les tengo fe y hay gente que está preparándose muy duro y que conoce las realidades colombianas mejor que nadie, pero creo que hay otros que necesitan o estudiar o repensar su quehacer y su validez en el ámbito político. ¿Por qué estudiaste ciencia política? ¿Te cuento la anécdota larga o la versión publicitaria? La larga entonces. La larga, vale. La publicitaria es porque me encanta. La larga es porque yo en realidad me iba a presentar a historia a la nacional y me equivoqué en el código. Eran códigos seguidos 9-8 y yo en mi afán de inscribirme, porque me inscribí a escondidas además, me equivoqué y cuando pasé a ciencia política te juro que tuve que buscar en Google qué era ciencia política. En el primer semestre me encontré con varios profesores que se convirtieron en mis maestros, en mis guías, que me acompañaron durante toda mi carrera y que ahora somos grandes amigos, que me hicieron enamorar de esto. Encontré compañeros que me enseñaron que esto era una manera bonita de vivir y me enseñaron muchas cosas y me enamoré y me quedé. Ya no me hice el traspaso de carrera, pero en realidad fue un afortunado error de la vida. Pero hay una parte que acabas de mencionar un poco rápido. Me inscribí a escondidas. ¿Qué sucedió ahí?
Ah, bueno, mira, yo me había presentado y tenía la fijación de ser médica, y si no era médica, la de Antioquia no era médica de ninguna parte porque pasé a medicina a la UPB y al CES, pero yo dije que si no era la de Antioquia no estudiaba medicina. Y entonces, para no volverme a ilusionar y con todo el tema de la bulla que le hacen a uno en la casa cuando se va a graduar del colegio a ver qué va a estudiar, yo me inscribí escondida, solamente le conté a un tío que es muy parcero, me ayudó y no sé qué, y yo presenté el examen de admisión el día que estaban operando a mi mamá de la rodilla. Entonces yo la dejé en quirófano, me volé, presenté el examen, yo creo que lo presenté súper mal, súper a la carrera, y pasé. Y fue una gran sorpresa para mí, fui de las poquitas de mi colegio que pasábamos a la nacional, y bueno, me sentí muy orgullosa de mí, pero fue a escondidas, un error. La vida hizo complot contra mí en ese momento de mi vida. ¿Cómo te ha marcado tu vida esta profesión? Yo siempre he dicho que la profesión te marca más que otros efectos de la vida, por ejemplo casarse, o porque tú de la profesión una vez estudiada tú no te puedes desligar, tu pensamiento siempre va a estar con la estructura y el diagrama que te marcó de tu carrera. Entonces esta carrera me ha hecho social, me ha hecho reflexiva, me ha hecho crítica, me ha permitido tener una visión de país, de mundo diferente. Además que fue una carrera que la hice con personas que me enseñaron, además de lo académico, muchas cosas de la vida, del ser, de crecer como persona. Además porque entré un poquito joven a la U, entonces todavía estaba como en la búsqueda de ese quehacer como persona. Y entonces pues para mí la carrera fue todo. Me ha marcado en muchas facetas de mi vida. Mercedita, ¿de qué colegio saliste? De la Normal Superior Antioqueña. Mujeres solamente. Cuando yo me gradué sí, ahora reciben niños por lo de superior. El hecho de ingresar a la Universidad Nacional y específicamente a una facultad tan crítica como es la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, ¿qué representó para ti en ese instante? Eso fue un choque increíble. Aunque aclaro que a los oyentes no signifique que Mercedita sea de mayor edad, sigue siendo muy joven. Muchas gracias, pero fue un choque fuerte, fue llegar a un universo lleno de diversidades, fue un universo lleno de mentalidades diferentes. Éramos muy pocas mujeres en mi carrera en realidad, muchos hombres, teníamos compañeros que ya estaban haciendo su segunda carrera, entonces eran señores que pensaban totalmente distinto y que nos daban cátedra de Weber, de Marx, y salir, por ejemplo, al patiecito del 46 a una asamblea y ver lo que se generaba, ver las discusiones, ver lo que a uno le enseñaban en clase literal de Grecia y Atenas y todo este tema, era verlo en acción, era muy emocionante, era un mundo distinto. Y aunque mi familia, mi mamá, mi papá, todos son de universidad pública y me llevaron chiquita, es distinto cuando tú lo vives y vas como madurando en ese ambiente. Tuve amigos que manejaban la asamblea y eso era fantástico, para mí era, no te imaginas, era el super parche. Y fue algo que me enseñó mucho, me formó mucho, ver la acción de los poderes, ver el colectivo moviéndose, que no se movía cuando las cosas estaban mal, sino cuando podían ir mejor. Eso era ver una revolución de esperanza. También fue una época muy dura para la universidad porque perdí varias compañeras en un mal momento de la revolución, y aquí lo hago entre comillas porque es un episodio que dolió mucho a mis compañeros y a mí. En lo personal compartíamos clase, pero eso también te fortalece y te enseña y te llena de motivos para seguir luchando de distintas maneras. Entonces, ¿qué te digo? Para mí salir de un colegio donde Hello Kitty era casi que el presidente a una universidad pública donde todo pasa, donde la diversidad reina, fue un choque, pero fue un maravilloso choque. No sería la misma persona si yo no hubiera pasado por la Universidad Nacional. ¿Qué significa para Mercedita ser egresada de la Universidad Nacional de Colombia? Todo. Es un orgullo, es a donde llego y digo que soy egresada de la Nacional. La gente sabe a qué me refiero. Son bonitos recuerdos, son construcciones mentales llenas de riqueza. Y lo que te decía ahorita, para mí el tema de la diversidad y de que aquí todo pase y a nada, o sea, no es que pase y a nada le importe, es que pasa y todo el mundo te apoya, que la universidad se cierra y en el mundo laboral me ha pasado, y es que nos cerramos en torno a los egresados. Cuando sabemos que hay un egresado de la Nacho que necesita algo, tratamos de ayudarlo, por lo menos mi círculo cercano de egresados tratamos de darle la mano. A mí eso me parece fantástico. Y además es la mejor universidad de Colombia. Pues respeto y aprecio mucho la Universidad de Antioquia, el resto de universidades en Antioquia y en Medellín porque hacen mucho, pero es que esta es mi universidad, entonces me llena así como de orgullo y de satisfacción ser egresada de aquí.
Bueno, ahora que mencionas a la de Antioquia, también has continuado tu vida profesional en otras instancias, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco de ello. Es difícil cuando uno sigue su carrera académica buscando otros espacios y buscando otras maneras de formarse en otras universidades, porque igual siempre va a haber un punto de comparación. O sea, uno llega y compara, es que en la nacional era así, y es difícil. Yo no sé si el resto de egresados hayan pasado por lo mismo. Yo hice mi especialización muy cerca de haberme graduado, entonces todavía tenía el punto de referencia muy cercano, muy fresquito en mi cabeza. Las otras universidades en Medellín están haciendo un esfuerzo inmenso y yo creo que algunas nos llevan unas cabecitas de ventaja en algunos temas y tienen muy buenos profesores y tienen muy buena planta física, pero por ejemplo, en la Universidad de Medellín, que fue donde yo hice mi especialización, me quedaron debiendo fue los compañeros de estudio. Eran muy buenos profesores, pero yo no sentía que mis compañeros como que me hicieran mucha barra en el tema de la exigencia académica y eran muy laxos. Entonces me hizo falta mis compañeros, me hizo falta el nivel que uno puede pedir como estudiante, que sé que es una cosa que siguen pidiendo los estudiantes de la nacional, siguen siendo muy exigentes con sus profes y eso hace que el profesor mejore y que el estándar de la universidad aumente. Entonces creo que en ese tipo de cositas el tema de otras universidades como que sí se compara. Ahora con la de Antioquia, a mí me gusta mucho la de Antioquia, me parece una universidad que le invierte mucho a lo social, que se esfuerza mucho por el tema y que tiene muy buenos docentes, entonces, y que somos muy compañeritas, entonces me gusta. Hablando un poco de la Universidad de Antioquia y las otras universidades, yo veo que has estudiado sobre Community Manager en la Universidad Complutense, ¿cierto? Sí. También en la Universidad de Antioquia hiciste un diplomado en corrección y edición de texto. Sí. En la Universidad de Medellín la gestión Pública. Un posgrado en gestión pública. Todo ello es enfocado a que buscando fortalecer qué parte de tu profesión. La comunicación. Yo creo que es importante lo que se dice, pero es aún más importante cómo se dice. Como dicen las mamás, es que es el tonito, es cómo se dice, cómo se muestra. Si yo hago muchas cosas pero no las comunico, es como si no hiciera nada. Y también depende cómo las comunico, qué efectivo y qué asertivo puede ser ese proceso. ¿Eso en qué momento lo descubres? Cuando terminas en la nacional, ¿lo tenías claro cuando sales? Eso lo descubro haciendo mi práctica profesional. ¿Dónde la hiciste? La hice en el nuevo partido. Es un partido que ya no existe, que se generó el inicio del partido de la U, que fue uno de los partidos que inició la U. Y ahí me encontré con la necesidad de comunicar diferente, de acercar el partido a nuevos públicos y me di cuenta de la importancia del cómo se comunica. Entonces empecé pues como a direccionar toda mi carrera frente a eso y a eso me he dedicado, me he perfeccionado a comunicar y a comunicar de la manera correcta. Mercedita, hablemos un poco más. Tu primera experiencia en la práctica es en el Partido Nuevo, pero ¿qué otras experiencias has tenido y en qué temas específicamente? ¿Suspiros? Sí, suspiros porque es que son muchos años trabajando He tenido, yo no sé si la fortuna o la desgracia de trabajar en varias cosas al tiempo. Y he acumulado un montón de experiencia de cosas que me apasionan, pero que me ponen años en esa experiencia. Entonces, bueno, mi primera experiencia fue en el nuevo partido y fue donde te dije que descubrí la vena comunicacional del cómo se dicen las cosas, que es lo importante. Para mí es una de las cosas más importantes que hay en política. Luego seguí en el partido de la U, me quedé con ellos en su formación y fui asesora de comunicaciones de varios de sus candidatos en las primeras elecciones que ellos participaron. De ahí me fui para el tema social y trabajé en varias fundaciones. ¿Cómo cuáles? Trabajé en Gorditos de Corazón, que fue como en la que más tiempo duré y fue un trabajo fijo y no fue de voluntariado ni de temas así. ¿Y haciendo qué específicamente en Gorditos de Corazón? En Gorditos de Corazón, en el enlace público-privado, empresas públicas o privadas que quisieran apoyar la causa de Gorditos de Corazón. Teníamos una campaña en ese momento que fue la que lideré y la que sacamos adelante, que es Ningún Niño con Sobrepeso. Teníamos como imagen de la campaña un niño de 5 años que pesaba casi los 30 kilos. Y fue una historia que me conmovió mucho y por eso entré a Gorditos. Además que creo que es importante que los círculos sociales se involucren con ese tipo de causas, que no lo vean como algo tan lejano y que vean que es importante que unamos fuerzas para los temas sociales y no solamente los de coyuntura que salen en medios, que son muy mediáticos y bien manejados, sino esas cotidianidades de personas que todos los días tienen una tragedia diferente o viven en una tragedia y que necesitan ese apoyo. En este momento, si un oyente nos escucha, podría
hacer contacto con Gorditos de Corazón Sí. para un tema específico, tanto si desea colaborar como si tiene Como si alguna- requiere ayuda, claro. Yo no me he desligado del todo de Gorditos de Corazón. A su director y fundador lo aprecio muchísimo. Es un hombre con un gran valor y con un gran espíritu social, que pasó por el mismo problema de tener sobrepeso y ahora es un hombre saludable, que insiste en ayudar a los demás. Y claro, está su página web y ellos tienen las oficinas en la 33 y prestan un servicio social contra viento y marea, pero un muy bonito servicio social. Claro, claro que se pueden contactar con ellos. Perfecto. ¿Y con las otras experiencias laborales? He trabajado haciendo campañas. Es que mi mayor experiencia ha sido en el tema de comunicación política y de imagen pública. Cómo se presenta un candidato, cómo se hace su discurso, qué colores le van bien, qué debe decir, qué no, cuándo. Esa ha sido mi mayor experiencia, con varios candidatos, con varios partidos, porque lo que me gustó de la comunicación política es que no tenía que tener una afiliación, simplemente tenía que tener las ganas y la fe en el candidato. Y eso lo aprendí casi que en mi segundo empleo, y es que no trabajé y tuve la fortuna de poder elegir con quién trabajaba y nunca elegí un candidato en el que no confiara. Que luego que ganaron ya se salieron de mis afectos y no confiar en ellos es otra cosa. Pero cuando trabajé con ellos creía profundamente en sus principios y en sus ideales y por eso trabajé con ellos. ¿Y has ayudado a construir o a estructurar propuestas? Sí he ayudado a construir propuestas. Lo malo de las propuestas es que pocas veces se cumplen. Esos son sueños muy efímeros que los candidatos olvidan cuando llegan, que deben cumplir, que es una responsabilidad con su electorado. Pero, Mercedita, ¿es porque lo olvidan o que porque precisamente el entramado, por así decirlo, evita que en ocasiones se pueda llevar a cabo? Mira, unos lo olvidan porque tienen memoria selectiva, ¿cierto? O porque se les hace muy difícil o porque es una pelea que les va a costar mucho políticamente. Y eso hace que ellos se rindan antes de empezar. Hay otros que básicamente los cuerpos colegiados les es imposible liderar esas peleas. Entonces pues las abandonan, pero yo creo que juegan muchas cosas. Se les pueden olvidar, les puede costar mucho políticamente y que sus asesores en ese momento les digan que las olviden o simplemente no dejan los cuerpos colegiados y sus compañeros que ellos lideren esas peleas. Pero pues igual yo construyo la propuesta y luego ya en esa ejecución pocas veces he participado. Mercedita, volvamos un poco al tema de la universidad. Un profesor que te haya marcado. Uno, dos, tres. Un profesor que me haya marcado. El que me hizo enamorar de la carrera, el que me hizo quedarme, el que no pedía el traslado, fue Alejandro Bustamante. Fue un profesor que me recibió con todo su cariño y me enseñó muchas cosas, y entre ellas la paciencia para quedarme, porque pues te digo que habían días de llorada y de renegada, y yo no quiero estar aquí, yo qué estoy haciendo aquí, porque no me fui a estudiar a la UPB donde podría haber llorado menos, pero él me enseñó, mira, él me enseñó el amor por la filosofía política, él me enseñó el amor por la ética política, y eso me hace que él ahora sea uno de mis maestros favoritos. Que cuando tengo tiempo de hablar con él o cuando tengo, sobre todo cuando trabajaba en campañas y tenía una duda ética o filosófica muy alta, siempre recurría a él. Es un maestro que para mí marcó mi vida. Tengo muchos, yo creo que tuve el mejor combo de profes, que está Edgar Ramírez, estaba William Ortiz, estaba Raúl Botero, Ray, que formaron de una u otra manera mi vida. También tengo profesores de historia que me dieron clase porque tomaba contextos o líneas de profundización con ellos. León Restrepo, por ejemplo, Oscar. Profes que de una u otra manera te enseñan cosas y te enseñan maneras de pensar muy chéveres. Entonces, pero mi profe top 1, Alejo Bustamante. Un momento o un espacio que también recuerdes. Parmenio. Era un hit. Helado con fresa. Eso nunca jamás se me va a olvidar. Parmenio era un hit. Hablando también de eso, de lo que has podido recorrer ya en este momento en la vida profesional y en lo que obviamente estudiaste, la pertinencia de ese programa. Consideremos que yo entré al programa cuando estaba recién formado, estaba apenas como despegando y tenía algunas falencias importantes que en la práctica uno se empieza a dar cuenta de esas falencias. Por ejemplo, el tema de investigación no era muy fuerte, el tema de métodos de investigación nos dejó tirados, no teníamos una gran cobertura en comunicación, por ejemplo, nosotros no éramos buenos en eso, que nos llevaba una cabeza gigante de AFIT. Los politólogos de AFIT en comunicaciones son muy buenos. Pero la pertinencia del tema yo creo que también es el interés que le ponga el estudiante, porque si bien la universidad te da instrumentos, tú te tienes que dar la disciplina y el tiempo de explorar esos instrumentos. Yo no sé, a serte muy sincera, qué cambios
curriculares se haya hecho en la facultad en los últimos 2 años, que perdí una conexión muy, muy cercana con la U. Pero yo pienso que el programa, con algunos ajustes en el tema de investigación, en el tema, es muy pertinente. Igual yo creo que nosotros tenemos una educación como politólogos muy académica, o sea, muy para ser profes, muy desde lo filosófico. Y hay ahorita compañeros que son profes y les va muy bien. Entonces, pues son ópticas, son rasgos que tienen las universidades. EAFID ha sido muy comunicaciones, igual que la Medellín. La Nacho ha sido más una universidad desde lo filosófico, desde lo reflexivo, y eso se marca en todas sus carreras, y creo que ciencia política no se queda por fuera. Ahora hablemos un poco de ti, A ver, de Merceditas. ¿Qué le apasiona a Merceditas? a mí me apasiona casi todo, porque es que es muy difícil cuando tú haces cosas sin pasión, porque se vuelven monótonas, se vuelven aburridoras. Entonces a mí me apasiona casi todo, pero una cosa que me mueve mucho es el tema editorial, el tema literatura, de promoción de cultura. Yo creo en el dibujar diferentes imaginarios desde los libros, y creo que leer las diferentes realidades que te permite crear la literatura es maravilloso. Pero ahí lo plantea desde el escribir o el de leer, el de interpretar, ¿desde qué punto de vista? Desde el leer e invitar a que lean, porque desde el escribir no, jamás. Un autor. Ay, no me hagas esto, es como decirte el hijo más querido. Te voy a decir el entonces último. 3 autores. Ay, bueno, a ver. La familia. Te voy a decir el último, que estoy así súper enamorada de su texto, y es Santiago Gamboa. Es el ensayo entre la guerra y la paz, que me parece un ensayo maravilloso. Está bien escrito, pues obviamente Santiago es un muy buen escritor, pero es la dicotomía de qué piensan las sociedades en guerra y paz, cómo se construyen los imaginarios en esos dos escenarios, y estoy enamorada del texto. Vivo enamorada del Principito, me parece una historia que he leído 1001 vez y siempre te deja un mensaje diferente, siempre aplica diferente y depende del estado de ánimo, se lee distinto. Rayuela, yo soy de los clásicos, entonces Rayuela de Cortázar me gusta mucho. ¿Por qué? Por su desorden al leerse, porque permite cambiar sus estilos, porque permite, como en la vida, la dinámica de elección, y depende cómo tú lo quieras leer. Además es un libro que uno se va leyendo por capítulos, y es un libro que en lo personal me trae muy buenos recuerdos, porque lo leí aquí cuando entré a la universidad, cuando conocí a ciertos amigos que ahora son casi hermanos, y lo leímos juntos. Entonces fue mi primera lectura colectiva de un libro tan complejo como puede ser Rayuela. Bueno, Mercedita, infortunadamente estamos llegando al final de este espacio, pero recuerda que siempre puedes regresar. Muchas gracias. Una pregunta para finalizar. Ahorita Fácil. nos comentabas, totalmente, ahorita me comentabas de los profesores que marcaron tu paso por aquí. Ahora, recuerdos de lo que pasaron por aquí, que tengas de la universidad. La terraza de estudio del 46 es una terraza que está llena de recuerdos, de melancolía, de nostalgia. De hecho, antes de venir al programa pasé por la terraza ahora que hay pocos estudiantes y se me hizo huequito en la panza. Las asambleas es un muy buen recuerdo, me enseñaron mucho. Parmenio era un lugar de reunión imperdible. El tinto gigante de la cafetería central, la arepa de huevo de juguitos, los partidos de fútbol los sábados. Mira, no teníamos clase y nos veníamos a verlos tirarse pata, porque en realidad no eran muy crack, que digamos, pues no James Rodríguez ni nada por el estilo, pero eran momentos que hacían nuestra cotidianidad, y que ahora hay días en los que realmente hace falta oxigenar eso y volver a esos recuerdos. Bueno, y ya pasado mañana el viernes juega la selección. ¿Cuál es tu marcador? Ay no, horrible, yo quiero que gane Colombia, pero es que los brasileros están muy bruscos y entonces me caen gordos, pero yo creo que un 3-2 más o menos, pues tampoco digamos que los brasileros van a estar tullidos, pero yo sí le tengo fe a la selección. ¿Crees que a donde nos ha llevado la selección en este momento influye como en todo el tema político, como para mejorar el hacer, no sé? Claro, mira, yo creo que lo que nosotros veníamos pasando como sociedad después de las elecciones, que fueron unas elecciones pasadas por un gran sinsabor, como sociedad teníamos sinsabor, desconsuelo, angustia, nos importaba nada, y me vas a disculpar lo que te voy a decir, pero un importaculismo político inmenso. La selección nos está devolviendo una fe y un triunfalismo y un júbilo que como sociedad estábamos perdiendo. Yo sé que no es el tema político y que mucha gente ahora los cositos en Facebook es Pekerman presidente, pero yo sí creo que el ánimo que le está fundiendo a la sociedad
y los deseos de gloria de estos chicos, la disciplina que han tenido durante tantos años, porque son muy jóvenes para estar donde están. James es un bebé, pues tiene 22 añitos y Cuadrado creo que tiene como 20, o sea, pero que demuestran una disciplina increíble donde llegaron. Entonces, constancia, disciplina, amor por lo que se hace. Yo creo que esos valores tienen que llegar a la sociedad, tienen que tocar de alguna manera lo que somos como sociedad, como ciudadanía. Y tengo la esperanza de que toque algunos ámbitos políticos, que nos refresque la fe en el país. Mercedita, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, a ti, qué emoción volver a la universidad, qué emoción volver a la cabina de radio y muy chévere hacerlo contigo. Es que es súper ameno poder compartir contigo. Los que no lo conozcan, es un hombre 100% sonrisitas. Nunca borra la sonrisa de la cara. Entonces es un placer y cuando quieras. Yo sé que no repiten egresados, pero ¡sí! Lo podríamos hacer. Bueno, recuerden, hoy nos acompañó Mercedita Jaramillo Quintero, politóloga de nuestra universidad. Nuevamente, muchas gracias por tu espacio. A ti por la invitación. Y con ustedes tuvimos Jorge Iván Benjumea en la parte técnica y quien les habla, Norberto Terraza. Hasta una próxima oportunidad y que gane la selección. ¡Sí! De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.